continuando con nuestros análisis de lazo, pero para el caso que tenemos fuentes de corriente, vamos a explicar la metodología el día de hoy. Nos pide hallar las corrientes en el siguiente circuito, I1, I2, I3, y además se nos pide hallar las potencias en las resistencias, o en ambas resistencias de 2 ohms y en la resistencia de 4 ohms. Como podemos ver, este circuito pues no contiene en su mayoría fuentes de voltaje, tiene una fuente de corriente, para lo cual el proceso de análisis es basado en mallas, en el caso 1, que se analizó, pero aquí se va a formar lo que se llama una supermalla, donde o cuando está presente una fuente de corriente, como es en este caso. ¿Qué pasos vamos a seguir? Bueno, como pudieron ver en el caso 1, es algo parecido, ¿no? Sería identificar el número de mallas principales y asignar, pues, en cada lazo una corriente, como se describe en el paso 1. Entonces ahí ya están ubicadas las 3 mallas, y en este caso se asignó la dirección horaria. Posteriormente se identifica si hay alguna fuente de corriente, y si es así, pues puede ser que esta fuente de corriente esté sola, o, como en este caso, está en serie con una resistencia de 1 ohm. En este caso se considera todo el elemento completo, como la fuente de corriente y la resistencia. Se ubica, siempre y cuando estén conectados en serie. Aquí ya está ubicado, está seleccionado con esto, línea verde, círculo verde. Y cabe señalar que en esta fuente de corriente se va a asignar una ecuación. Y también, una vez que identificamos la fuente de corriente, como dice el paso 3, pues observamos que esta fuente de corriente está entre 2 lazos, en este caso entre la malla 1 y la malla 2. Y entre la malla 1 y la malla 2, pues van a formar lo que vamos a llamar un superlazo. Ese sería el paso 3. El paso 4 sería aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff en el superlazo y los lazos formados. En este caso, para este circuito se crea un superlazo, que ahorita lo voy a dejar más claro, pero va a estar conformado por la malla 1 y la malla 2, que es donde está, o las que están en comunes con la fuente de corriente. La otra malla que queda sería la malla 3, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos 2 ecuaciones de malla y una ecuación por la fuente de corriente. El paso 5, como mencioné, pues forma una ecuación, la fuente de corriente para la solución del ejercicio. Eso siempre va a pasar para todos los ejercicios. Y finalmente, pues se va a resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, aquí ya está identificado el superlazo. Se eliminó ya la fuente de corriente con la resistencia en serie. Y lo que sigue es aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff alrededor del superlazo. Y bueno, aquí ya está la expresión. Comenzando con la fuente de 8 volts, sería menos 8 volts, más 2 veces I1 menos I3. Cabe señalar que aquí es como, aquí debo respetar las corrientes que ya vaya yo asignado con antelación. Esas corrientes siguen estando. Entonces sería 2 veces I1 menos I3, más 4 veces I2, ¿verdad? Menos I3.
Entonces, aquí es como si estuviera yo en la malla 2. Predomina la corriente I2 sobre la corriente I3. Después, más 8 veces I2, ¿no? Y ahí se cierra el superlazo. Posteriormente, pues lo que tengo que hacer pues, es reducir esta expresión hasta llegar a una expresión de pues la primera ecuación que tiene que ver con la corriente I1, I2 y 3. En este caso, pues una fuente de voltaje de 8 volts. Entonces, pues ya reduciendo los términos algebraicamente me queda la ecuación 2 veces I1 más 12I2 menos 6I3 igual a 8 volts. Esa sería mi ecuación 1. La otra ecuación la voy a sacar de mi malla 3, ¿no? Que aquí está indicada, donde está I3. Y comenzando con la resistencia de 2 ohms, sería 2 veces I3 más 4 veces I3 menos I2, aquí está, más 2 ohms de I3 menos I1. ¿No? Son las corrientes que están involucradas en la resistencia de 2 ohms, I3 y I. Y bueno, igualmente se reduce algebraicamente y me queda la expresión para la ecuación 2, que en este caso sería menos 2 y 1, menos 4 y 2, más 8 y 3. Todo eso igual a 0. Como decía en los pasos o en las indicaciones, que la fuente de corriente me va a formar una ecuación. Entonces, ¿qué corrientes involucradas están en esa fuente de corriente? Pues está la corriente I2 y la corriente I1. Pues como la fuente de voltaje va, la fuente de corriente, perdón, va en dirección hacia abajo, ¿no? Entonces va a ser en la dirección que va I1 menos I2 sería igual a 4 amperes, ¿vale? Entonces así es como voy a obtener mi ecuación 3. Esa, siempre que haya una fuente de corriente, precisamente de ahí va a salir una ecuación. Y las otras dos ecuaciones pueden salir del superlazo y una otra malla que quede ahí pendiente, que no haya sido afectada por una fuente de corriente. Lo que queda entonces es resolver el sistema de ecuaciones. Aquí ya están los resultados, ¿no? De los determinantes. Y aquí está la expresión para I1, I2, I3, que en este caso es 88,19 avos para I1, I2, 12,19 avos, para I3, 28,19 avos. En decimal, pues sería 4,6, bueno, ahí tienen varios números, para I2 y para I3. Voy a señalar que aquí no cambia o no sale una dirección de corriente negativa, todo sale positivo. Lo quiere decir que eh, haber asignado en esa dirección al inicio del problema, pues no, o sea, fue correcto, ¿no? No tenemos que hacer ningún cambio al final de las direcciones de la corriente. ¿Cómo calcular la potencia en 4 ohms y 2 ohms? Bueno, debemos identificar primero qué corriente es la dominante. Y 1, en este caso es la más grande, 4,66 amperes. Entonces va a ser mi corriente dominante sobre I3 e I2. Entonces se dan cuenta, la dirección que lleva I1 va a dar la polaridad en 2 ohms y en 4 ohms, ¿no? En el caso de la polaridad en la otra resistencia de 2 ohms, pues la va a dar la corriente I3 en este caso, porque nada más es la que fluye en 2 ohms. Aquí le puse una Y para diferenciar la otra de 2 ohms. Aquí le puse 2 ohms X, 2 ohms Y. Y para la de 4 ohms, ¿qué polaridad va a adquirir? De I3 o I2, pues hay que ver quién es más grande. I2 o I3, en este caso es eh, I3, ¿verdad? Entonces adquiere la polaridad de I3. Para la resistencia de 8 ohms, pues solo pasa I2. Y entonces
de esta forma, pues en todos los elementos resistivos ya están asignadas las polaridades en función de pues, las corrientes, ¿no? Y cuál fue dominante una sobre otra. Para saber la potencia en las resistencias, en ambas resistencias de 2 ohms, lo que necesito saber pues, es el voltaje inicialmente. Entonces, aquí puse voltaje en 2 ohms Y, aquí. Sería igual a 2 por la corriente que pasa, que en este caso sería un 3, y me da un valor de voltaje de 2.94 volts. Entonces, lo que sigue ahora es calcular la potencia, que sería la corriente por voltaje. Podría multiplicar el valor de I3 por el voltaje que acabo de calcular, ¿no? Y me da una potencia de 4.34 watts. Para el voltaje en la otra resistencia de 2 ohms, que aquí le puse X, pues sería algo parecido, sobre que aquí va a haber una diferencia de corrientes de I3 menos I1, ¿no? Aquí está, sería 4.63 menos I1, perdón, I1 porque es la dominante, I1 menos el valor de I3, 1.43. ¿Vale? Entonces se hace la diferencia, se multiplica por la resistencia de ohms y se obtiene el voltaje, que en este caso da 6.31 volts. Entonces, como ya tengo el voltaje, pues lo único que voy a calcular pues, es la potencia. Entonces, ¿qué corriente? Pues la diferencia de I1 menos I3 es la corriente que pasa en 2 ohms. Aquí ya está puesta la diferencia, 3.1589 amperes por el voltaje que acabo de encontrar. Entonces sería 19.94 watts. Eso sería la potencia que está consumiendo la resistencia de 2 ohms. X. Ya calculamos la potencia en 2 ohms Y por 4.34 watts. Hago lo mismo. Ahora me interesa ver también la potencia en 4 ohms. Entonces sería 4 ohms. ¿Qué corrientes están involucradas? I2 e I3. Pues va a ser la diferencia de I3, porque es más grande. I3 menos I2. Entonces aquí está 1.47 que vale I3 menos 0.63 que vale I2. Ya multiplicado por el valor de la resistencia me da el valor de voltaje. Entonces 3.36 volts. Eh, multiplico el, el voltaje por la corriente, o la diferencia de corrientes que pasa en 4 ohms, que es 0.8. Yo tengo un valor de potencia, ¿no? Voy a hacer la comprobación, por ejemplo, en una malla, donde ya conozca yo los valores, por ejemplo, en malla 3, conozco todos los voltajes. Entonces, para ver si mis cálculos son correctos, pues tendría que esta malla, la suma de voltajes, da igual a 0. Entonces, parto de la resistencia 2 ohms, la cual está designada con esta X, pues sería menos voltaje en 2 ohms con X, más voltaje en 2 ohms por Y, ¿no? Más voltaje en 4 ohms. Aquí solo pasé los valores, que aquí ya los tenía yo calculados. El voltaje de 2 ohms en X vale 6.31. Aquí va con signo negativo. Más voltaje en 2 ohms en Y, 2.94. Más voltaje en 4 ohms, que fue 3.35. Si yo hago la operación, me daré cuenta que puede ser. Entonces, con esto eh, pues, terminaría el ejercicio en cuanto a cuando tenemos que aplicar lazo o método de mallas, cuando tenemos presencia de fuentes de corriente. ¿Vale? Entonces, pues, por el momento sería todo. Gracias por su atención.